Pues de nuevo, buenas tardes a todos. Hoy tengo la suerte de presentar a Pablo Sánchez León, que actualmente es investigador de la Universidad de Nova de Lisboa, en concreto del Centro de Humanidades de esta universidad, y allí es coordinador de la temática que aglutina investigadores en torno al tema de teoría y metodología. Pablo Sánchez León realizó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre las ciudades en la Baja Edad Media hasta la Guerra de las Comunidades en 1520 y se ha centrado en la historia de España desde perspectivas comparadas y buscando el diálogo entre ciencias sociales y humanidades. Pablo tiene una amplia trayectoria investigadora en centros de prestigio, por ejemplo, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el Center for Social Theory and Comparative History de la Universidad de California en Los Ángeles, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid, y entre 2018, no he acabado, y entre 2010 y 2018 fue investigador de Historia Intelectual y Política en la Universidad de País Vasco. Y también ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y en la Sabancı University de Estambul. Pablo Sánchez León forma parte de la Red Internacional Iberconceptos y es miembro del equipo de investigación del proyecto Resistance, que es financiado por las acciones Marie Curie de la Unión Europea. Es un proyecto dirigido por la Universidad de Évora, en Portugal, y en el participan 13 universidades europeas, americanas y africanas, en el que participan la UCE y la Universidad Nova de Lisboa, de cuyo equipo es investigador Pablo Sánchez León. Tiene una extensa producción científica, con más de 60 artículos de revista y capítulos de libro, varios libros como autor único y también como editor. Y bueno, entre los títulos de estos libros pues están Absolutismo y Comunidad, Los orígenes sociales de la Guerra de los Comuneros de Castilla, también Libertad económica versus pluralismo político, la movilización a favor del libre comercio en Inglaterra y en España, 1840-1849, y en breve está a punto de publicar el libro Popular Political Participation and the Democratic Imagination in Spain, From Crowd to People, 1766-1868, con la editorial Palgrave Macmillan. Y bueno, pues hoy lo tenemos aquí para darnos este seminario titulado 1520-1766-1808, el significado dado a la organización colectiva de la nobleza en tres contextos. Y sin más, pues bueno, para todos eso será un placer escuchar este seminario y creo que podemos comenzar. Muy bien, pues muchísimas gracias al departamento, a Susana, Marina, a Benita por la invitación, a los participantes, por favor, por estar aquí, bueno, pues aguantándome un rato. Y lo que voy a contaros es un resumen de mi trayectoria intelectual que finalmente ha tenido una casualidad, que hay que llamarlo así, que me ha hecho tener que hacer una revisión, una mirada hacia atrás de mis comienzos como investigador por un azar fortuito que en realidad me ha llenado de orgullo y satisfacción, como dicen en algunos lugares. Y es que lo que vengo a contaros es que yo tuve una hipótesis para hacer una tesis doctoral. Esa hipótesis después la tuve que reformular. Una vez con la tesis terminada y el libro que salió de esa tesis, que es el que ha leído el título Benita, nombrado Absolutismo y Comunidad, y yo me hice una crítica a mí mismo un tiempo después, que es la que da lugar al texto que os pasé. Y ahí hay algo contado que después ha resultado clave para entender algo que tiene lugar 300 años después, prácticamente, que es por qué la Constitución de Cádiz es monocameral. Una cosa que tiene trascendencia grande, bueno, si se mira, que fue uno de los argumentos, fue algo que se postuló de nuevo en 1868 y después en 1931. Es decir, las dos constituciones de la democracia anteriores a la del 78 son constituciones unicamerales, considerando que se ha establecido un precedente en 1808 en la Constitución de Cádiz. Y yo lo que de alguna forma creo es haber resuelto, o no tanto resuelto yo, sino entendido por qué la postura de los primeros liberales fue la que fue cuando lo tenían todo en contra. Y no
Sin embargo, no vengo a contaros tanto los avatares de los acontecimientos, sino la relevancia de la hipótesis que yo tuve en su día, ¿no? Y que es lo primero que os expongo. Es decir, voy a contaros 3 contextos en los que hay un debate acerca de la organización de la nobleza territorial privilegiada en Castilla y en España. Son 3 contextos muy diferentes entre sí, que en cambio tienen en común una forma de abordar este asunto, solo que en el primer caso, que es en el que primero voy a centrarme obviamente, nosotros los historiadores no teníamos visto esa cuestión, porque no la hemos puesto en realidad sobre la mesa. Lo cual, bueno, puede hacer mi planteamiento un poco polémico y yo pues ya aviso que no vengo a discutir sobre los comuneros o el siglo XV, aunque vamos, estoy encantado de hablar de ello porque de hecho voy a entrar en un proyecto de investigación, una solicitud de un proyecto de investigación, espero entrar, seguro que entro, cuando se abra la convocatoria como miembro y es bastante probable que si el proyecto lo conceden vuelva a trabajar sobre el siglo XV y comienzos del siglo XVI después de más de 20 años habiéndolo abandonado ese territorio, ¿no? Que es el primero sobre el que yo trabajé. No es cierto, el primero que yo trabajé fue sobre las secuelas del motín de Esquilache, lo cual, claro, de alguna manera me ha permitido al volver a él hace apenas 10 años tener ya un cierto bagaje previo de antes de la tesis, ¿no? Bueno, entonces me toca, por desgracia, hacer una cosa que es como muy mía, porque en realidad todo esto es un asunto muy mío. Lo que pasa es que tengo algunos avales por mi trabajo y también tengo algunos, por fin, feedbacks interesantes, porque mi propuesta, o sea, lo que yo voy a contaros hoy, se lo he hecho leer a Chema Portillo, que se supone que es uno de los grandes expertos en contar la Constitución de Cádiz de una manera, yo creo que más profunda y al mismo tiempo más sutil que como se venía contando pues, en la tradición de Artola, etcétera, y él ha avalado mi punto de vista, ha argumentado que además no hay nada que discutir porque simplemente era un agujero negro que había ahí, ¿no? En la interpretación que él mismo hacía y otras personas. Faltaba esa cuestión, ¿no? ¿Cuál es esa cuestión? Pues esa cuestión se resume en los... No hemos perdido de vista por cómo es la historia de Castilla, fundamentalmente creo yo, que los grupos dominantes en el mundo premoderno occidental en general, lo que llamamos las noblezas por generalizar muchísimo, tienen una pulsión corporativa. Esto significa que intentan constituirse como cuerpo y obtener una representación porque son 2 dimensiones indisociables entre sí. No hay cuerpo sin estar representado o no hay representación sin cuerpo y no hay cuerpo sin representación. Y claro, la historia de Castilla en la Baja Edad Media pues no favorece contar algo como esto, teniendo en cuenta primero que la nobleza territorial está representada en un brazo de las Cortes, de acuerdo, pero las Cortes en sí mismas no son un instrumento, no se van configurando históricamente con las capacidades que adquieren en Inglaterra, por poner un buen ejemplo de comparación, o en el mundo catalano-aragonés. Pero en realidad ahí la cuestión, en fin, más interesante es otra, y es que realmente donde hay que fijarse para entender cómo está configurado el poder territorial en Castilla es en las ciudades. Castilla no tiene un derecho territorial como el que tienen otros territorios occidentales, pues por algo que tiene que ver con la conquista permanente hacia el sur y con un imaginario que termina desarrollándose en el que la territorialidad es menos relevante. Es en las ciudades donde hay que buscar en la cuestión que yo planteo y digamos en los territorios que articulan las ciudades. Y ahí lo que tenemos, bueno, digamos, entonces yo vuelvo a mi hipótesis. Mi hipótesis en su día fue que para entender la guerra de los comuneros de Castilla había que irse al siglo XV, obviamente, en realidad, a la instauración del regimiento, porque el regimiento es una solución política e institucional muy problemática para un mundo como el que se estableció. Y esto, los historiadores yo creo que hemos tendido a contarlo al revés. Como que lo que había era unas asambleas, unas formas de gobierno en las que de repente, conforme los reyes van introduciendo privilegios para los caballeros urbanos, las asambleas se convierten más bien en un escenario de luchas, de conflictos y de ingobernabilidad y desorden. Y entonces la solución es el regimiento y se presenta como una solución. Bueno, mi planteamiento es que más bien fue un problema que una solución.
Y fue un problema por esta cuestión que es un poco mi hipótesis, porque a pesar de que los regimientos, y aunque los regimientos fuesen mayoritariamente y finalmente fuesen monopolísticamente un instrumento en manos de privilegiados locales, aún así podía, y de hecho surgió, y es el siglo XV contado como habría que contarlo, una dinámica de conflictividad muy grande por el diseño mismo del regimiento. Porque un regimiento no puede aspirar a representar la complejidad social y organizativa de las ciudades. Y entonces lo que se abre a partir de 1350 más o menos es un periodo largo de luchas por la incorporación, que en el caso de los pecheros, del común de la ciudad, tuvo éxito relativo, obviamente, porque surgieron jurados y representantes del común que entraron a estar representados, por lo tanto, a través de cargos electivos en los regimientos, demostrando, por cierto, que el regimiento, que se solía dividir en dos, regidores de los caballeros o de los privilegiados y regidores del común, en la práctica esos representantes del común no eran tales, aparte de ser personalmente ellos privilegiados en la mayor parte de los casos, y conforme los regimientos se hacen hereditarios, pues ya apaga y vámonos. Pero en cambio hay una lucha exitosa del común de la ciudad por obtener una representación. El problema que tiene el común es otro. No voy a entrar en cosas más así, porque creo que aquí puede haber personas que conocéis bien los siglos XV, XVI, y entonces queréis tratar de ese asunto. Yo encantado, y así no hablo mucho. Lo que sí planteo es que a partir de ahí eso no resuelve el problema de la otra mitad de la sociedad política urbana, que son los caballeros y en general nobles. Hablo muy en genérico, puedo ir al detalle, pero en principio yo me entiendo así, y si no, pues luego podéis decir que no utilizáis el mismo lenguaje, etcétera. Pero vamos, yo hablo de esa nobleza local, que puede ser cliente del rey o de alta nobleza o ser más o menos independiente. Normalmente está presentada como que está dividida en bandos linajes que de alguna manera compiten por los cargos del regimiento y por el poder de la ciudad. Bien, pero hay más. Y esta fue mi hipótesis, ¿no? Vamos a ver, mi hipótesis de la tesis fue que había un conflicto interno a la clase dominante, que era el lenguaje que yo usaba, pues más de la tradición marxista, porque hay una muy buena tradición de reflexión acerca de que las luchas sociales y los conflictos en la gestación del Estado de la Edad Moderna, de los estados absolutistas, del Estado moderno, del capitalismo, también del desarrollo económico, etcétera, tienen que ver con conflictos internos a la clase dominante. Normalmente, claro, los marxistas eso lo han, digamos, parametrizado en términos de que el conflicto es entre el Estado y la clase, pero que el Estado lo maneja la clase, con lo cual el conflicto es intra. Bueno, y ahí hay toda una discusión que hay y que ha seguido habiendo en parte. Yo me fijé en partes de todo esto para desarrollar mi hipótesis, según la cual eran los caballeros de las ciudades con pretensión de autonomía, y ahí me quedé, los que en realidad habían autonomía respecto de la clientela del rey, sobre todo de la alta nobleza, los que habían sido determinantes para que pudiera producirse en un momento dado, bajo los reyes católicos, una convergencia entre sectores del común y de la nobleza en una progresiva alianza por la representación en el regimiento, al punto que, bueno, pues para mí la guerra de las comunidades se explicaba bien en las ciudades en las que se había producido comunería, eran ciudades donde se había dado este proceso de convergencia, que terminaba finalmente en la expulsión del corregidor y, de hecho, de alguna forma en el desarmamiento del regimiento durante la guerra de las comunidades. De manera que el enemigo natural de ese sujeto llamado comunero había sido el regimiento, y el comunero podía ser perfectamente un noble. No tenía que ser otra cosa, ¿no? Y ahí quedó. Claro, ahí quedó. Y ese fue mi libro. Después está el texto que os he pasado, en el que yo me pareció entender la cuestión mejor, alejándome un poco de simplemente un planteamiento de conflicto interno a la clase dominante, y entrar en otro terreno diferente, que es, digamos, el imaginario y la identidad fuertemente corporativa, que es consustancial a un cuerpo de privilegiados y en realidad a cualquier sujeto del antiguo régimen. De manera que esto de ver en la nobleza siempre separaciones divisorias, fragmentaciones, bandos, es completamente y empíricamente mostrable, pero a lo mejor hay que leerlo
como el efecto no intencional del fracaso de una construcción de corporación. Y hay ejemplos, algunos, en la Castilla del siglo XV, que por avatares, de manera contingente, por lo tanto, y por eso histórica, por eso interesante para ser estudiada, se produce una inclusión y la creación de una comunidad de nobles más allá de sus diferencias. Y bien, ahí quedó. Eso es, y yo me hice esta crítica a mí mismo con el argumento de que había que mirarlo más en una clave que tenía que ver con la cultura jurídico-política consustancial al antiguo régimen. Y que en realidad era una buena hipótesis porque uno podía a partir de ahí ver que cada vez que no hay una corporación de nobles, pues hay que explicar por qué, en lugar de hacer lo contrario. Es decir, bien, pero lo dejo ahí. Y ahí quedó. Y bueno, yo sé que mi trabajo no ha tenido mucha influencia historiográfica, entre otras cosas porque yo no lo he continuado, me fui a trabajar sobre el siglo XIX y el siglo XV cuando estaba en Estados Unidos porque mis maestros allí, que eran los impulsores de esta idea de que los conflictos intraclases son clave para los procesos de modernización, pues claro, me plantearon, ¿y por qué no te vas un poquito más adelante en el tiempo para trabajar una cosa más que tenga que ver con la transición al capitalismo? Bueno, y yo me pareció interesante y ya luego derivé a otras cuestiones diferentes de otro tipo, ¿no? Entonces, de este asunto, de alguna manera, también puedo decir que no me olvidé, porque siempre me ha parecido interesante, pero ya no estaba en el centro de atención mío ni por cerca, vamos. Y entonces pasan años, que son muchos, y decido ponerme a trabajar. Siempre he estado trabajando, igual que para la tesis, entre el siglo XV y el XVI, es decir, entre la Edad Media y la moderna. Después me paso a siglos XVIII-XIX. Lo que voy buscando, que es sobre lo que trabajo ahora en Lisboa, es contar unos orígenes intelectuales del capitalismo en España a través del debate del comercio y de la sociedad comercial. Bueno, pues algo que no pinta ni tiene que ver mucho con lo que vengo a contar aquí, pero sí, porque me obliga por el camino a trabajar otras cuestiones, fundamentalmente el imaginario de la ciudadanía y el lenguaje con el que se construye históricamente por primera vez un lenguaje de un sujeto autodeterminado con capacidad política para ejercer soberanamente. Y trabajando esto de maneras distintas, con historia de los conceptos, con historia del pensamiento, con procesos también políticos, decido hacer un libro que es el que os ha nombrado Benita, que sale ahora ya dentro de nada, que ha tenido una peripecia bastante larga, la verdad. Bueno, y que finalmente sale en inglés y que hay una versión en castellano para más adelante que espero que se publique. Y ahí el capítulo primero es el que cuenta lo que os cuento ahora en este rato y salto a 250 años después de los comuneros y después a otros 40 más adelante. Porque lo que sucede en 1766, cuando se hace orquestada por Pedro Rey de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, un gran acto de desagravio a Carlos III por el alboroto madrileño que ha puesto a la ciudad en armas y le ha obligado a conceder una serie de gracias y de hacer una serie de medidas, expulsar a Esquilache, que es su hombre fuerte, suprimir la Junta de Abastos y, en fin, toda una serie de cosas. Y el propio rey termina saliendo de la ciudad por la puerta de atrás de la corte e irse a una temporada a Aranjuez. Y cuando regresa y ya se ha pacificado la ciudad, lo que orquesta, no Pedro Rodríguez de Campomanes, lo que orquesta el nuevo hombre fuerte de la corte, el conde de Aranda, es un gran acto público de desagravio en el que se expresa el conjunto del orden social. Y ahí tenemos a los regidores, tenemos a los gremios, curiosamente, primera paradoja, porque no está el común, sino que son gremios, y tenemos la aparición, que además es nombrada en el documento, antes que los regidores, de una corporación de la nobleza madrileña. De manera que esta corporación de la nobleza madrileña, que en realidad es el listado de unos 70 y tantos títulos de cortesanos de la capital y villa, pero que son cortesanos por la corte, obviamente marqueses, condes, duques, se presentan como una voz común y le piden al rey que por favor derogue todo lo que los alborotados madrileños le han obligado a firmar y que son una plebe desagradable a la que no hay que concederle nada, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esto alguien puede decir, bueno, pues tampoco es para tanto, porque de hecho esa corporación de la nobleza madrileña, porque no dice de la nobleza castellana, ¿no? Ni cortesana, obviamente,
pues no vuelve a aparecer en un solo documento, porque en realidad es un montaje ad hoc en el momento. Aunque, cuidado, unos años después hay un pleito, porque una parte de la nobleza cortesana intenta rehabilitar esa corporación. Y, bueno, claro, ante la justicia pierde. ¿Cómo no va a perder? Si nunca ha habido una corporación de la nobleza en Madrid. Nunca ha existido. Bien, entonces dice uno, bueno, pues esto, en fin, una cosa un poquito de escaparate para quedar bien. No, es mucho más profundo lo que hay ahí en juego, desde el momento en que el conde de Aranda ha sido el promotor de la entrada, según estudió Mario Naindía, de la entrada del republicanismo clásico vía Montesquieu en la cultura política protoilustrada o ya ilustrada en la década de 1750, todavía en el reinado de Fernando VI. Y claro, el conde de Aranda es el promotor de un imaginario que es el que viene con el espíritu de las leyes, que es que una monarquía, perdón, que un orden que pretenda, planteamos, pero que es el gran debate de toda la cultura política anterior a la Revolución Francesa, y alguien podría decir que posterior, y es la perduración de los sistemas, evitar la decadencia natural a la que cualquier forma política está sometida por una ley interna, ¿no?, de esa anaciclosis politeion, de esa ciclicidad por la cual la monarquía degenera en tiranía naturalmente, la tiranía a su vez produce una salida aristocrática que a su vez degenera en una oligarquía, que a su vez produce un proceso de democracia que a su vez degenera en demagogia o anarquía, y esa a su vez restaura finalmente la necesidad de un poder unitario, único, monárquico. Bueno, pues desde tiempos de la antigüedad hay una ideal, que es el ideal de la constitución mixta, que es el argumento de intentar rescatar de las tres formas puras virtuosas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia, los elementos positivos que pueden hacer que un sistema, digamos, su decadencia se posponga o sea más y por supuesto sea más lenta, y puedan sostenerse en el tiempo los sistemas, porque de lo contrario no lo van a hacer, ¿no? Esta es la mirada antigua, y claro, Montesquieu mantiene la constitución mixta, pero ya no como un ideal, sino como un imaginario y una gramática para pensar la política. Argumenta que el caso de Inglaterra en 1688 ha hecho ver que allí se puede hablar de una constitución mixta, y que entonces, sobre todo a partir del modelo inglés, que le gustaría él para Francia, que Francia, bueno, más o menos lo tiene por los parlements regionales, pero no es igual, y de repente todo el mundo, entre comillas todo el mundo, o sea, los cuatro ilustrados que leen este tipo de obras en ese momento, incorporan definitivamente, porque ya viene de atrás, una tríada de términos con los cuales se puede hacer ingeniería política. Y es fundamental que un principado que se precie busque, identifique las tres dimensiones de la Constitución tradicional. De la Constitución en ese imaginario. Es decir, en toda Constitución hay una componente monárquica, hay una componente aristocrática y hay una democrática. Y una Constitución está más o menos equilibrada y por lo tanto abocada a degradarse o no, dependiendo si lo tiene bien colocadita la pieza o no. Y Aranda, aragonés, es claramente un promotor de incorporar una aristocracia. Aquí os dejo entre paréntesis para luego, si queréis hablar, aunque a lo mejor me sale otra vez el asunto, depende de cómo me esté saliendo lo que os cuento, que aristocracia y nobleza no son la misma cosa, ¿vale? Ni por cerca, necesariamente. Y ahí va a estar la gran discusión. A partir de entonces, aristocracia es una categoría que tiene que ver con lo moral. Y Montesquieu lo define muy claro. La aristocracia es la que posee virtud política, no virtud moral, política, y significa a la que es capaz de anteponer el interés colectivo al particular. Por eso es tan clave, porque ella es la que puede preservar el todo frente a las partes. La monarquía va a lo suyo y el pueblo, digamos, también. Pero cuidado, el planteamiento de Montesquieu ya, y el del propio Aranda necesariamente también, claro, es que también hay una dimensión democrática que hay que cuidar en una constitución, y dónde está y qué hay que hacer con ella. El caso es que lo que hace a Aranda es intentar, ¿no?, mostrar lo que va a ser su política. En principio, cuidado, le llaman a gobernar al día siguiente del motín, y él
se convierte en el hombre fuerte y llega con su programa. Ese programa a ver a dónde llega. Pero lo primero es, Castilla no tiene aristocracia organizada. No tiene dónde expresarse, claro, en un orden todavía corporativo, en un cuerpo de nobleza. Y él da por supuesto que un cuerpo de nobleza encarna la virtud. Y la virtud política y la moral y las que hagan falta. Así que el asunto no es una broma, quiero decir, no es un puro escaparate. Hay debajo un programa político que, en cambio, y aquí llega lo interesante, va a fracasar, entre comillas, en términos de lo que esperaba Aranda, tal vez, porque el motín muestra con claridad que hay que hacer reformas políticas en las ciudades. Y esas reformas, en principio, hay que hacerlas incorporándoles la planta de la Constitución mixta. Y, de hecho, ese es el actor de los seguidores de Aranda. Pues claro, si estamos intentando que la corte tenga un cuerpo de nobles, obviamente las ciudades también deberían tenerlo. Y ya está, con eso se equilibra la Constitución. Y claro, salta en ese momento un pequeño debate que yo en el texto mío, en el libro, está ahí reconstruido con dos autores suficientes, creo, que le soplan un poco a él y le dicen, vamos a ver, si en una ciudad de Castilla, de España, porque ya con la nueva planta, bueno, quitando algunas ciudades, ¿no? Puedes decir Bilbao, Cádiz, de acuerdo, pero en principio en todas las ciudades de Castilla, que los regidores son todos de la nobleza hereditaria, si metemos además un cuerpo de nobleza, ¿qué equilibrio va a haber ahí? Lo que va a haber es un monstruo que suma la tiranía a la oligarquía. Y no es por ahí por donde hay que hacer las reformas. Y entonces, paradójicamente, bueno, interesantemente, la introducción de los síndicos y personeros del común, que es la reforma política que se hace justo 4 meses después, que ese sí es un producto muy de Campomanes, en las ciudades de Castilla, lo que hace es potenciar la dimensión democrática. Literal, palabra de época, no nuestra. ¿Y por qué? Bueno, porque recupera cargos electivos que habían sido todos patrimonializados los procuradores del común de mucho tiempo atrás y los recupera en forma electiva, además con un grado de participación vecinal bastante alta en términos de lo que la ley establece, con ser vecino, pagar impuestos, ser varón mayor de edad y tener una vivienda, ya se puede escoger, ¿no?, a los personeros o síndicos, también luego a los alcaldes de barrio, y se queda, por lo tanto, un diseño que finalmente lo que ha hecho es tener que identificar que, paradójicamente en Castilla, el desequilibrio no es falta de nobleza, sino exceso de, y que lo que falta es una dimensión democrática frente a la aristocrática. Bueno, y ahí queda y ya está. Eso es una cosa que yo sabía de hace tiempo. Cuando volví a trabajar sobre el motín, vi que quería escribir una cosa sobre todo esto y está puesta en el libro. Lo que ha sido mucho más reciente, cuando redactaba ya el libro, que es un libro más bien sobre el siglo XIX, pero ese capítulo primero tenía que ir de Esquilache a Cádiz, incluido, y era sobre estos temas que os planteo. El libro se llama La participación política popular y el imaginario de la democracia, y en realidad de lo que va es de el imaginario de la participación política popular y de la democracia. ¿Cómo se concibe que puede participar un pueblo o un ciudadano desde el motín de Esquilache y sus secuelas hasta la caída de Isabel II en 1868? La mayor parte del libro, por lo tanto, es sobre el siglo XIX, ¿no? Que hay todo un debate que tiene que ver con estas cuestiones. ¿Dónde queda la aristocracia como virtud política con la caída del antiguo régimen y la llegada del liberalismo? Pero lo que nos interesa aquí, ya entonces voy terminando, más o menos, porque ya os hablo de entonces el tercer momento, que es el que yo no me esperaba encontrar, el que para mí ha sido una sorpresa y el que me ha hecho volver sobre mi trabajo de la tesis y darme cuenta de que yo ya había visto algo que también lo vio Agustín de Argüelles, que es el ingeniero, ¿no?, constitucional de 1810, más que Martínez Marina, que es como si dijéramos su filósofo político, ¿no? Porque lo que sucede en 1810, bueno, primero sucede una cosa que no solemos tampoco señalar muy abundante, pero que en 1808 se escribió mucho. Y es que después del 2 de mayo hay una clara conciencia
en los publicistas que empiezan a escribir los textos que empiezan a tener una cierta libertad de prensa, que los que se han levantado contra los franceses es el pueblo español, pero no sus nobles. Y los nobles no han aparecido en grupo, ahí a ponerse a la cabeza del ejército popular guerrillero. Que, claro, uno diría, pues obviamente pues no lo hicieron, pues si eran todos cortesanos o eran afrancesados o, bueno, o qué. Claro, y ahí empieza un debate de época. O no tienen organización, no la tienen. No han sido capaces de organizarse de manera autónoma cuando ha caído la legitimidad del aparato, digamos, de la monarquía. Bueno, pues eso también puede quedar ahí y ya está. Pero ahora llega lo que es, bueno, lo realmente para mí interesante. Porque en el contexto en el que se empieza a debatir la convocatoria de Cortes, que por cierto ya anticipo, se va a hacer adaptando la legislación de los personeros y síndicos del común para hacer una convocatoria a Cortes, o sea, una legislación local para vecinos y para elegir 2 carguitos de representación en temas económicos dentro de un ayuntamiento, se convierte, calcao, sin tocarlo, en la forma de convocar a todos los españoles a elegir diputados para generar un poder legislativo. Con lo cual, claro, la Constitución de Cádiz siempre se dijo entonces que es democrática, palabra peligrosísima en la época. Pero es que lo era desde esa visión que os he planteado del propio Aranda, etcétera, porque votan en primera instancia a la americana, votan compromisarios, prácticamente los varones con empleo y cargas, que no son evidentemente todos mayores de edad, pero que para la época es una constitución de muchísima base electoral. Bien, pero en cambio el contexto es un contexto en el que la Revolución Francesa ha dejado clarísimo que un sistema unicameral es algo más que peligroso, porque representa esa imagen de la volonté générale de Rousseau, es un poder que puede ser despótico, además está todo el lío de que si eso es si hay representación o no, si en realidad Rousseau siempre dijo que la nación o el pueblo tiene que actuar al unísono y sin representantes, entonces una constitución unicameral mal vista no, lo siguiente, en principio, pero además con un añadido muy interesante, Jovellanos, que está todavía vivo, tiene todo un planteamiento que lo comparte nada menos con el diplomático más poderoso del momento, que es Lord Holland, un inglés que está pues en el meollo de la financiación de la Junta Suprema que está defendiendo el territorio contra los franceses, ¿no? Y ellos tienen clarísimo que hay que calcar el modelo inglés. El modelo inglés es un modelo bicameral, en el que hay una Cámara de los Lores en la que están representados de manera natural por el hecho de serlo todos los lores, o sea, la nobleza inglesa, que claro, en fin, pues eso, leyendo a mis maestros de Estados Unidos, se ha convertido en otra cosa. Ya no es la vieja nobleza, sino que nada menos que es la gran propietaria de propiedades de la tierra de orientación al mercado y es una burguesía rural capitalista. Ellos, vamos, y sus arrendatarios, pues más que claramente a esas alturas. Bien, pero mantiene los títulos y por eso la Constitución inglesa, pues es eso, es como muy tradicionalista, mira el pasado. Y bueno, pues los seguidores, digamos, del primer liberalismo español, con Martínez Marina a la cabeza, también dicen, pero nosotros igual, si estamos buscando tradiciones. Tenemos un planteamiento cero jus naturalista o poco jus naturalista, cero no, poco comparado con los norteamericanos, y lo nuestro es buscar las libertades, los orígenes, y claro, los comuneros, las libertades medievales, las ciudades. Claro, pero ahí se está hablando de pueblo, ¿no? No se está hablando de nobleza. Y entonces hay un momento ahí, 1810-11, en que sobre todo de nuevo del mundo aragonés catalán, con la figura de Capmany, pero hay varias otras, intentan armar el discurso de que Castilla, de que el reino de Aragón, la corona, sostuvo durante toda la Edad Media tradiciones claras de autoorganización de la nobleza y representación de la nobleza en un brazo de Cortes. Y el planteamiento es claro, hay que extender el modelo aragonés al conjunto de la España que aparece, ¿no? La nación que se está creando en ese momento, de manera que pueda haber una cámara de los lores a la española. Vamos a llamarla Senado, pues porque ya
se está llamando así, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, bueno, tampoco es... Pero es eso. Y, bueno, pues interesantemente, con todas esas condiciones culturales, contextuales, tan favorables, en 3 sesiones, Agustín de Argüelles desmonta completamente esa opción, con el argumento de que en realidad en la Gran Castilla no ha habido primero una, sino muchas maneras de organizarse la nobleza. De manera corporativa, prácticamente ninguna. Pero además, en forma de una verdadera autoorganización, tampoco. Y, para acabar, entendiendo bien una lógica de representación, tampoco. Ha habido distintas experiencias, por cierto también algunas nombran el País Vasco, etcétera, en las que se han dado, como él termina diciendo, múltiples maneras de organizar, ninguna coherente con otras, muy incongruentes entre sí, pero además sin ningún criterio de unidad posible. No hay tradición. Castilla no ha construido una nobleza corporativa, ha construido una nobleza cortesana. Y eso es un problema muy grande, enorme, en realidad, porque teniendo en cuenta que la convocatoria que se hace de cortes la hace la regencia que se ha dado finalmente a la alta nobleza, los propios liberales entienden que una regencia en manos de la alta nobleza y además una cámara alta en las futuras cortes, que había que decidir quién iba a entrar en ella, si se les elegía, los nobles eligen entre sí, si eligen entre sí ya no son ciudadanos, ¿no votan entonces como ciudadanos también para la otra cámara? ¿O es que metemos a todos los nobles por decreto en un senado? Ninguna de esas formas, pero fundamentalmente, si sumamos una regencia en manos de la nobleza a un senado en manos de la nobleza, tenemos que no va a salir la Constitución adelante ni por cerca. Vamos a mantenernos en el antiguo régimen. Entonces, digamos, todo esto que discursivamente lo expone con bastante claridad en Agustín de Argüelles es decisivo para que España, la España, en fin, con ese nombre, la nación de 1812, nazca sin una cámara alta, dando la razón a mi argumento sobre los comuneros en el siglo XV. Es decir, hubo también en Castilla, como en todas partes, un intento de construir una corporaciones de nobleza a escala de ciudades, pero fracasaron en última instancia en 1520 y ya nunca más se plantearon en ningún lugar. Y esa es la historia de los Austrias, que los pater conscripti gaditanos entienden bien. Tenemos un aparato de Estado súper construido con nobles, no se les puede dar un gobierno representativo. Y en cambio, y aquí llega el argumento, y ya termino, esto es lo que quería contaros, tienen el argumento de Argüelles continúa y dice, pero en cambio, sí pueden, con el sistema del voto indirecto, ser elegidos como compromisarios y después diputados. De manera que él dice, hay una aristocracia natural en las ciudades de Castilla, que son los viejos nobles, muchos de ellos, en efecto, pero ahora van a ser representantes de ciudadanos y lo van a ser en una única cámara, elegidos por ellos, por los antiguos vecinos que hoy son ciudadanos. Y con eso y una monarquía arriba tenemos una constitución mixta equilibrada. Tenemos el nivel monárquico en la figura del rey, la dimensión aristocrática en los diputados mayoritariamente nobles y una base democrática potente que sostiene una soberanía nacional y defiende de las posibles sobrepases de poder de alguno de los otros poderes porque es altamente participativa. Bueno, pues esto es la historia que quería contaros, que evidentemente luego tiene sus secuelas en el resto del siglo XIX ya por otros motivos, porque después el modelo de Cádiz se abandona y en cambio se hace una constitución en 1837 que ya tiene 2 cámaras. Y ahí arranca todo un problema y el problema fundamental, ¿no?, del liberalismo español. Eso ya es lo que es mi libro, ¿no? Pero vamos, que os resumo muy rápidamente. Y es cómo encontrar y cómo estabilizar una aristocracia legítima para la modernidad, para los tiempos modernos. Y cómo el intento es siempre un diseño que tiene el conflicto entre si recuperar la vieja nobleza, Constitución de 1845, si crear un Senado electivo
pero para generar una especie de aristocracia nueva del dinero alto, de la gente más rica, y finalmente, pues 1869 se suprime. Y de nuevo en 1931 igual. Realmente, de alguna forma, no es que 1520 haya marcado la historia española para 500 años, pero hay un asunto que los historiadores necesitamos ver primero teóricamente y no en los documentos, y es que existe en el mundo del antiguo régimen un imaginario más allá de comunitario, corporativo, en cualquier sujeto que se precie. Y es una forma de entender el antiguo régimen entero y también sus anomalías, que en este caso Castilla sería un caso relativamente anómalo, en el sentido de que le falta una pieza. Cuidado, pero sin olvidar que la fama de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, se debe precisamente a que es una constitución unicameral y mucho más moderada que cualquier constitución francesa prenapoleónica. Y eso hace que se convierta en la gran constitución de moda durante los siguientes 20-25 años, que se traduce a un montón de idiomas, eso está súper estudiado, que en Rusia, en Polonia, invita a muchos otros territorios que tampoco tienen organización corporativa de la nobleza a entender que la única vía es un poco la que Cádiz diseña. O sea, España, Castilla no es tan rara, claro, pero hay que entender que está la otra mitad del asunto, ¿no? Y sobre todo cuanto más atrás en el tiempo se vuelve uno. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver las cortes europeas de la Edad Moderna como ese lugar natural generado por Luis XIV, donde los nobles están ahí viviendo de las prebendas del rey y no se tienen que preocupar de nada más. Se ponen la peluca, bailan y no hay ninguna pretensión de... Claro, pero en la Baja Edad Media no. En cambio, en la Baja Edad Media no hay territorio en Europa, de Hungría a Portugal, que no tenga en ese momento pre-absolutismo, como se quiera llamar, pre-nuevas monarquías y pre-descubrimiento de América y pre-reforma, que no tengan esa fuerte identidad que paradójicamente muy a menudo no produce una corporación, sino mucho conflicto interno en la nobleza, que es el origen de mi investigación, y ya termino ahora sí. Y es que la nobleza bajo medieval es muy conflictiva, muchísimo, y todavía no hemos explicado por qué, y no podremos explicarlo nunca desde el parámetro de las oligarquías urbanas, porque si hay oligarquía no debería haber habido tanto conflicto. Hay cosas que se nos escapan. Ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo.